Amigos de Escaño 131, bienvenidos a esta nueva edición con un tema muy particular que surge a raíz de un proyecto que ha presentado el congresista Mauricio Mulder, el cual ya hace algunas semanas, durante la sesión en la que se debatió la confianza al entonces gabinete Fernando Zavala, pues expuso con claridad. Este tema tiene que ver con la crisis total de un gabinete. Esto, en el entender de Mauricio Mulder, significa que si es censurado un gabinete, todos los ministros deben renunciar y ninguno puede volver a ocupar el puesto o la cartera que había dejado o, digamos, rotar para ubicarse en el ministerio de algún otro titular. Es esto un tema que no está muy claro en la Constitución y que Javier Velázquez Quesquén, su compañero de bancada, nos va a venir a aclarar. Sin embargo, han salido algunas voces que colisionan directamente con lo que propone Mauricio Mulder, es decir, llaman a este proyecto inconstitucional porque una ley no puede ir más allá de lo que establece el artículo constitucional. Algunos piensan que debería reformarse la Constitución con 87 votos como mínimo para tal efecto. Vamos a tocar un poco todos los aspectos relacionados a la crisis total del gabinete, la renuncia de todos los ministros y si alguno de ellos vuelve nuevamente al siguiente gabinete. Esto, en opinión de Mauricio Mulder, no sería tomado en cuenta para la famosa disolución constitucional que, si se le censuran dos gabinetes seguidos, pues el presidente de la República puede tomar como decisión. Vamos a hablar sobre ese tema luego de la encuesta que hemos hecho a algunos parlamentarios aquí en Pasos Perdidos. Adelante. Pienso que es una actitud más de nerviosismo, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo ya presentó una primera cuestión de confianza a su gabinete y obviamente esta segunda ya sería definitiva. Si hay una segunda negación de cuestión de confianza, automáticamente se tendría que cerrar el Congreso. Y eso es el temor, ¿no? Yo veo un temor ahí escondido y lo que están tratando es de evitar este cierre del Congreso. Este derecho que tiene el Congreso de la República de quitar la confianza pues, a los ministros que no ejercen adecuadamente su función. Y no puede ser un ministro censurado nuevamente ratificado en el cargo. Esto no tiene sentido. Creo que el proyecto de congresista Mulder genera un desbalance en lo que debe ser el check and balance, el balance entre poderes. La Constitución del 93 ha puesto esta situación tomando en cuenta los grandes problemas que trajo la Constitución del 33 en el país, una Constitución excesivamente parlamentarista y que llevó a continuas censuras en el gobierno de Belaúnde, que terminó con una situación tal de ingobernabilidad que después se produjo el golpe de Estado. Entonces, esta fórmula constitucional lo que busca justamente es lograr el balance entre lo que es el control político y lo que es ya el abuso de poder. Si se entiende que el gabinete entra en crisis total, es que las políticas públicas que ellos han implementado no son las apropiadas. Lo que ha cuestionado el Congreso es que desde los ministerios no se vienen aplicando políticas públicas adecuadas. O sea, sí estoy de acuerdo y vamos a apoyar esa medida. Yo por lo pronto, a título personal, te tengo que decir que estoy de acuerdo, ¿no? Hace unas cuantas semanas, tal vez creo un poco más de un mes, el Perú entró en crisis ministerial toda vez que el Poder Ejecutivo planteó la cuestión de confianza. Y sobre ello se dieron una serie de interpretaciones de un hecho que debería tener una mayor claridad. Si cuando se retira la confianza solicitada por un premier involucra a todos sus ministros, por lo tanto quienes lo recompongan, el siguiente gabinete no podría tener la misma participación de alguno o de varios ministros. Bueno, ¿y qué opina usted, amigo televidente? ¿Debe contar o no debe contar como gabinete censurado para una posible disolución democrática o constitucional del Congreso si es que varios, algunos o por lo menos un ministro de los que se censuró en un gabinete anterior pasa a formar parte del siguiente? Es un tema que nos va a venir a aclarar
en unos segundos más, luego de esta brevísima pausa, el congresista Javier Velázquez Quesquén. Con él volvemos en solo unos segundos. Muy bien, amigos de Escaño 131, ya nos acompaña el congresista Javier Velázquez Quesquén, quien nos va a aclarar hasta dónde puede llegar este proyecto que ha presentado su compañero de bancada, Mauricio Mulder. Bienvenido, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. ¿Es necesario este proyecto? ¿Es necesario modificar la Constitución, como por ejemplo opina Aníbal Quiroga, o hay que hacer una ley de desarrollo constitucional? Está referido al tema de la confianza. Sí, efectivamente, cuando hay una renovación absoluta, precisamente por una crisis total en el gabinete. Yo respaldo la propuesta de Mauricio Mulder, pero también considero mucho las apreciaciones que hace el doctor Aníbal Quiroga. Pero quiero decir lo siguiente, que la confianza solicitada por un gabinete es la primera experiencia que hemos tenido con el gabinete Zavala, que quede claro. O sea, no hay, por lo menos con la vigencia de la Constitución del 93, un precedente que pueda servir como referencia. Quiero decirle también al país que hay dos tipos de confianza a la que alude la Constitución. Una confianza que podría ser obligatoria y la otra es voluntaria. ¿Cuál es la obligatoria? Cuando se renueva el gabinete ministerial, la Constitución establece que el presidente del Consejo de Ministros y su gabinete, entre los 30 días posteriores, tienen que venir a debatir, a exponer y debatir la política general del gobierno. Y para eso, dice, tienen que solicitar la confianza. ¿A qué solicitan la confianza? Cuando un primer ministro viene a la investidura, a lo que le llaman investidura, porque no es investidura, pero así es. Cuando viene, ¿qué pide? ¿Una confianza a él, que es honorable, que porque es un gran profesional? ¿O es a la exposición y al debate que ha hecho de la política general del gobierno? Claro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros votamos por la confianza, votamos porque él desarrolle la política general que ha expuesto. Pero hay otro tipo de confianza que también lo establece la Constitución, que dice que el presidente del Consejo de Ministros puede hacer confianza en cualquier momento. ¿Qué es lo que pasó con Fernando Zavala? Esa es la llamada confianza voluntaria, porque ahí la Constitución no lo obliga, sino él la puede usar voluntariamente. Y la puede usar políticamente también, como lo hizo para defender a Marilu Martins, ¿no es cierto? Lo grave de la confianza voluntaria es que no tiene un procedimiento en el reglamento, o sea, no tiene un desarrollo del reglamento. Entonces, lo que sí dice la Constitución es que cuando se le niega la confianza al presidente del Consejo de Ministros y a su gabinete en conjunto, se produce la crisis total del gabinete, ¿no? Y por eso todos tienen que renunciar. La gran discusión es que esta vez la confianza ha sido utilizada para cerrarle el paso a un procedimiento constitucional que se llama interpelación. Y posterior censura de la ministra. Claro, no necesariamente, pero el procedimiento de interpelación es una herramienta, y ojo que quede muy claro, es una herramienta que la Constitución la ha construido no para el gobierno, sino para las minorías, para que los ministros sean emplazados y vengan a responder un pliego de preguntas. Si esas preguntas satisfacen a la representación parlamentaria, ahí termina la interpelación. Pero que podría malutilizarse. Y si no satisfacen, cabe la censura. Entonces, yo le hago la pregunta a aquellos que cuestionan el proyecto de ley. ¿Cuándo plantea el primer ministro Zavala la confianza? Cuando el gabinete interpela a la ministra de Educación. Para impedir esa interpelación y esa eventual censura, el ministro hace confianza. Cuando lo democrático fue, si él respaldaba a su ministro haber venido al debate de la interpelación de su ministra, darle la confianza a su ministra y inmularse con ella. Pero cuando utilizan
un mecanismo constitucional que es hecho para otra cosa, para cerrarle el paso a otra institución constitucional. Me parece que quienes están cuestionando el proyecto no han hecho una interpretación unitaria de la Constitución. La Constitución no se interpreta del artículo 1, es diferente al artículo 201, no. Esto todo está integrado. Entonces, la confianza voluntaria, que la puede presentar el presidente del Consejo de Ministros en cualquier momento. Por ejemplo, mañana el presidente del Consejo de Ministros quiere que los parlamentarios, o quiere, por ejemplo, bajar el sueldo de los militares al sueldo mínimo. Y él viene y hace la confianza. ¿Puede ese tipo de medidas, como la que ha hecho el ministro Zavala, puede ser la crisis del gabinete que se pueda contar como si tú le niegas la confianza por segunda vez, cierran el Congreso? Hay una desproporción, pues. Yo sí creo, soy un convencido de que si el Congreso le niega 2 veces la confianza al gabinete en su conjunto, el presidente debe ejecutar la facultad que le da la Constitución de cerrar el Congreso. Pero no sacándole la vuelta, pues viene el primer ministro, hace confianza y todos sus ministros regresan y él se va. Entonces mejor que renuncie. Es que esa parte no estaba clara. Eso necesita un desarrollo, pues un desarrollo. Por eso cuando algunos dicen, a priorísticamente dicen, no, es inconstitucional, no está desarrollado ese tipo de confianza. Además, ¿no te parece que es desproporcional que tú digas, ¿me quieres censurar el ministro? Hago confianza, voy con todo mi gabinete, hago confianza. Y no te doy la confianza, te vas tú y el resto se queda. Es sacarle la vuelta. ¿Un proyecto puede explicar lo que la Constitución no precisa con claridad, como es esto que usted está explicando? Estamos llenando un vacío. Porque para Raúl Ferrero, por ejemplo, este tipo de explicaciones, lejos de necesitar una ley de desarrollo constitucional, lo que necesitaría sería una modificación de la Constitución, añadirle un texto para lo cual se necesitarían 2/3 de los votos. Yo le digo al doctor Raúl Ferrero, que respeto, es un gran maestro universitario, pero yo creo que no necesita eso. No necesita una norma constitucional, sino necesita una norma de desarrollo en el reglamento. Porque, ¿dónde hemos desarrollado la confianza obligatoria? La investidura en el reglamento. ¿No? En el reglamento dice, la confianza se discute y se vota en la sesión siguiente después de presentar el gabinete. Entonces, ¿qué entendemos por crisis total del gabinete? Ahora, el proyecto de ley de Mauricio Mulder ha cuidado. El artículo 126 de la Constitución establece que los acuerdos del Consejo de Ministros, en la Constitución dice, tienen que constar en acta. Entonces, lo que está planteando Mauricio es que cuando un primer ministro quiera utilizar la confianza como un mecanismo para computar las 2 veces que el Parlamento le niega para cerrar el Congreso, es evidente, primero, que tiene que, cuando la solicite, acreditar el acta del Consejo de Ministros. Si todos los ministros toman el acuerdo y firman y le dan y respaldan al primer ministro para que venga a solicitarlo confianza, y si no se la dan, todos tienen que irse. Todos tienen que irse. Bueno, eso fue lo que pasó. Todos se fueron. Lo que no se establece después es qué pasa después de que todos se van. Pueden regresar todos, pueden regresar algunos, no puede regresar ninguno. Yo inclusive creo que hasta por decoro no han debido regresar, pero ahora lo vamos a poner en el reglamento, pues. Mire, yo creo que hay que ser flexible. Si el primer ministro hace confianza y él considera que o él se va y el presidente considera que muchos de los ministros que han renunciado se deben quedar, esa confianza no se debe contar para las dos solicitudes para cerrar el Congreso. Muy bien. Vamos entonces, ¿le parece hacer una brevísima pausa? Y luego de ella vamos a ver si esta, digamos, primera negación de confianza al gabinete Zavala cuenta, vamos 1-0, vamos 0-0, estamos todavía esperando a que venga este proyecto para empezar una nueva contabilidad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo interpretamos todo eso? Luego de la pausa. Muy bien, continuamos en escaño 131 y lo que sí queda claro es que hay un dato preciso. El último año, el presidente así le censuren a los gabinetes que sea, no puede
disolver constitucionalmente el Congreso. Es decir, estamos en un escenario que podría tener máximo 2 años y medio más. ¿Qué puede ocurrir en estos 2 años y medio más? Que en algún momento algún gabinete, sea el actual o el que venga posteriormente, pueda, digamos, tendenciosamente, maliciosamente, arrinconar al Congreso y pedir por el motivo que sea una confianza? Yo creo que la Constitución ha sido inspirada en el sentido de que haya un sistema de contrapesos, ¿no? de contrapesos y de controles, ¿ya? Pero de ninguna manera que la balanza se incline a un favor, a un lado, a otro. Por ejemplo, si es el argumento que dicen algunos analistas, yo te diría lo siguiente. Se hace la crisis total del gabinete y no se van todos, sino se quedan 10 o se quedan 4 o 5. Entonces, si el presidente cierra con ese argumento, el presidente cierra el Congreso, entonces deberían irse a su casa los parlamentarios que votaron en contra de la confianza y deberían quedarse los que apoyaron la confianza. ¿Por qué vas a castigar a los que apoyaron la confianza? Entonces, ahí se aplica el cierre institucional. Los que estén de acuerdo y no estén de acuerdo, si tú no le das la confianza y los que están de acuerdo son menos, también ellos se van a su casa. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo tú aplicas, para el caso del Congreso, aplicas esa regla que no está escrita? Pero ahí sí cabría una modificación constitucional. En el caso que está planteando usted concretamente, que se vayan a su casa los parlamentarios que votaron a favor y no los que contra. Como ejemplo, porque lo entendemos que cuando se habla del cierre del Congreso, lo vamos todos. La única excepción dice la Constitución que queda la comisión permanente. La comisión permanente. Claro. O sea, no hace excepción. No dice se van los que votaron en contra y no los que votaron a favor. Pero acá dice la Constitución claramente, crisis total del gabinete, y algunos entienden que se deben ir los que el presidente quiera, 1 o 2, el resto se queda. Lo que pasa es que desde que rige la Constitución, siempre el gobierno de turno ha tenido, vía alianzas, pues una mayoría relativa en el Congreso. El escenario es ahora distinto. Claro, y que eso se ha hecho. El Perú se tiene que poner. El Perú en los últimos 15 años ha sido gobernado por presidentes que no han tenido mayoría parlamentaria. Que lejos de confrontar como este gobierno, lo que han hecho es dialogar y persuadir y armar una correlación de fuerzas que permita garantizar la gobernabilidad en el país. Pero ¿qué culpa tenemos si el presidente de la República nos dice payasos? Le dice a la Comisión, payasos, me están obstaculizando. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces tiene que haber contrapesos. Entonces yo sí creo que si el presidente del Consejo de Ministros viene, hace una confianza por una política general del gobierno, es evidente que esas se tienen que contar para que, si en las 2 veces tú le niegas, el Parlamento lo cierres. Pero por un motivo irónico baladí, por decir, por cualquier cosa, el primer viene, hace confianza, hago confianza porque no me quieres, de repente, como te dije, no quiere bajar el sueldo de los servidores públicos a la mitad. Claro, quien quiere agarrarse de cualquier pretexto lo va a conseguir. Yo creo que ambas confianzas, la obligatoria y la voluntaria, tienen que estar amarradas a una política general. No tienen por qué estar vinculadas para cerrarle el paso a un procedimiento que la Constitución te habilita, que se llama interpelación. Así es. Si es lo que dicen los analistas, entonces ya no hagamos interpelaciones. Lo que pasa es que las interpelaciones también tuvieron su extremo exactamente hacia el otro lado, que se censuraban ministros por no saber el precio del kilo de frijoles en alguna época, ¿no es cierto? Eso era antes. Claro. Nosotros ahora hemos censurado un solo ministro, uno, y él no le hemos dado la confianza al señor Zavala. Pero los otros ministros... Y el señor Tornes se fue antes de que lo censuren, claro, también, ¿no es cierto? Por supuesto, a 2 que no le hemos dado la confianza, pero es normal. Mira, te quiero decir lo siguiente. La institucionalidad en el país después del golpe de Estado del año 92 y restablecida la democracia, el país ha ido caminando, construyendo su experiencia institucional. Antes de la década del 80, si tú censurabas a un primer ministro era un golpe de Estado. En el gobierno de Humala se censuró a Ana Jara y el Parlamento resolvió esa crisis política dentro del marco de la Constitución. Le dio la confianza al señor Cateriano, que es hasta ahora nuestro enemigo político. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se ejerciten las instituciones que la Constitución franquea para generar este tipo de contrapesos. Porque si el Parlamento promueve una interpelación, y es una interpelación por decir jalada de los pelos sin sustento, es evidente que nadie va a apoyar una censura. Nosotros, por ejemplo, cuando se interpeló a Basombrío, la bancada inmediatamente tomamos la decisión, no apoyamos la censura, y no se censuró al ministro. Pero de ahí a decir, oye, ¿sabes qué? La interpelación es un obstáculo, es negar
las atribuciones que el pueblo nos ha dado a través de la Constitución. Entonces tiene que haber equilibrio. Y yo creo que Mercedes Arauz, en el corto tiempo que ha estado de congresista y con la vasta experiencia pública que tiene, yo creo que ella ya lo entendió muy claro y ahora está dialogando, persuade, dialogando. Esa es la cintura política de un primer ministro que entiende de que el Perú ha querido que ellos manejen el Ejecutivo, pero no el Congreso. Y necesitan entenderse con el Congreso para poder poner en marcha sus políticas Bueno, públicas. ¿y cómo vamos ahora entonces para que el público entienda? Estamos con el marcador 1-0 en contra en el Congreso, ya no podemos tener un segundo gol en contra. Si se aprobase este proyecto de Mauricio Mulder, ¿entraríamos al 0-0 otra vez? No, pues es que las normas no tienen efecto Retroactivo, exacto. No, ya hay una primera vez. Así no se haya configurado el tema de la crisis total. Así es, por una sencilla razón. Primero que este es un proyecto de ley, todavía no es ni siquiera norma reglamentaria. Y si se aprueba la norma reglamentaria, no puede aplicarse. Regiría de ese día hacia adelante. Claro. Entonces, yo creo que no vamos a llegar a ese extremo. Creo que el gobierno también lo va a tener que pensar porque en un eventual cierre del Congreso, yo creo que el gobierno no sacaría un solo parlamentario. Y hay muy buenos parlamentarios como Juan Cheput, como Carlos Bruz, como Dino Costa, con la misma Mercedes. Y serían 4 meses para poder hacer una campaña. 4 meses en que los agentes económicos los tenemos con la bolsa caída probablemente, claro. ¿no? Entonces, eso hay que sopesarlo. Por eso creo que no es un esfuerzo vano que un gobierno haga todos los intentos por persuadir, por convencer al Parlamento. Mira, hoy día hemos tenido como acá una reunión con la ministra de Economía y hemos intercambiado reflexiones, experiencias, hemos dado sugerencias porque queremos que el país salga adelante. Porque no es verdad que la oposición se beneficia que al gobierno le vaya mal. Cuando un gobierno bajan los niveles de crecimiento, recrudece la pobreza, nuevamente comienza a haber desempleo, la presión social no es solamente contra la gente del gobierno, es contra todos los políticos. Entonces, a nosotros no nos conviene que haya malestar en el país, insatisfacción, como la hay en el norte por la lentitud de la reconstrucción. Entonces, queremos apoyar para que al gobierno le vaya bien, pero tampoco el gobierno tiene que estar pensando que el Congreso es una comparsa o una mesa de partes. Por favor, tiene que haber un respeto y tiene que haber un equilibrio. Y a mí me parece muy bien que el diálogo fructífero puede hacer esta solución que estamos planteando. Ahora, el escenario se puede complicar, ¿no es cierto? Porque esta reconstrucción puede no llevarse a cabo y se puede traer a interpelar a él o los ministros involucrados en la reconstrucción, digamos el 2019 o incluso hasta el 2020, si es que no hay absolutamente nada de avance. Esto podría complicar las cosas porque hasta julio del 2020 habría plazo para poder, digamos, negarle la confianza a un segundo gabinete y cerrar el Parlamento. No lleguemos a eso, Álvaro, pero te diré lo siguiente. Como dice la metáfora, la intervención del gobierno en la zona de emergencia va por escalera y la insatisfacción por ascensor. Yo voy todas las semanas a Lambayeque porque yo vivo en Lambayeque. Y cada semana que voy hay más malestar. Lambayeque está abandonado. No hay una intervención del gobierno, han pasado 7 meses que pasó la emergencia, el gobierno se ha comido la rehabilitación de la emergencia, está pasando la reconstrucción, se están peleando los gobernadores con los alcaldes porque no hay una unidad de criterio. Y esto fomenta la ley del talión. Hoy me hiciste esto, ejecutivo, yo, el legislativo, te hago lo otro y viceversa, ¿no? Por lo menos la opinión pública lo percibe así. No, pero yo creo que no tiene que tener esa percepción. Yo creo que el Parlamento le ha dado muestras muy claras y explícitas al país de que en el tema de la reconstrucción nosotros no estamos actuando con sesgo de intencionalidad política. Queremos que se haga la reconstrucción. Y me parece muy bien que el gobierno le dio un viraje a la conducción del directorio, poniendo a Carlos Bruz, por ejemplo, en vivienda, que le ha dado más agilidad a la inversión y la intervención del Ministerio de Vivienda. Pero no solamente es el Ministerio de Vivienda, sino agricultura, salud, educación, las que tienen que también ponerse en esa velocidad para que podamos aplacar la legítima insatisfacción que hay en los pueblos del norte del país, ¿no? Congresista, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por ampliar nuestros conocimientos respecto a este tema que para la población resulta siempre un poco denso, ¿no es cierto? La interpretación de la Constitución. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, amigos de Escaño 131, también por su audiencia. Han sido muy amables por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.